sido bendecido hoy. ¿Y tú has sido bendecida? Bendecido, gloria a Dios. Estoy aquí para que oremos una oración intercesora. Y la palabra de Dios dice que nos acerquemos al Señor con confianza, porque Él nos ha abierto un acceso a su trono. ¿Quieres llegar hasta su trono? Pero hoy yo quiero orar de manera especial por esa persona que tú quieres ganar para Jesús. ¿Hay alguna persona que tú quieres ganar para Jesús? ¿Tiene en mente a alguien por quien tú estás trabajando? ¿Un hijo, un amigo, un hermano, un pariente? Yo quiero orar por esa persona en el nombre de Cristo. ¿Quieres venir al frente a interceder por esa persona? Hoy fuimos bendecidos en lo que va de campaña, hemos bautizado 11 personas. Tenemos bautismo el sábado 9. ¿Cuándo tenemos bautismo? En 2 semanas. Eso significa que si es 2 semanas hay que moverse. Y posiblemente, pueden pasar más, posiblemente una de esas personas por la que tú estás orando puede ser bautizada el sábado 9, en el nombre de Jesús. Ya, vamos a orar por ella. Yo quiero que hoy oremos también. Hoy toca oración por el grupo de Rita y Marta. ¿Dónde están ellas? Yo quiero que ese grupo pase aquí al frente. Es uno de los grupos más dinámicos que tenemos, pastor. Este grupo es un experto haciendo almuerzo. Es un experto visitando enfermos. Este grupo se dedica y son una familia fuerte ya. ¿Dónde está esa gente? Ellos son muchos, ellos son más de 15. Imagino que estarán regados por ahí. Me faltan los 2 líderes. ¿Dónde está Rita? Estaba aquí ahora mismo. Si Rita y Marta son 2 Marta. Sí. Vamos a orar que Dios siga bendiciendo ese grupo. Es un grupo que ha ganado almas y que sigue. Esta mañana el grupo de Dulce, que no había bautizado, bautizó. Este fin de semana ha bautizado 3 ese grupo, para gloria de Dios. Así que llegó la hora de que cada grupo gane almas para Jesús. Vamos a orar. Yo voy a dar unos segundos para que tú le menciones a Dios ese nombre o esos nombres de esas personas que quiere ganar para Jesús. Y no solo le mencione el nombre, tú lo vas a mencionar en voz alta el nombre, pero para tus adentros le va a pedir a Dios que te diga qué tú puedes hacer por él para ganarle su corazón y llevarlo a Cristo. ¿De acuerdo? Yo empiezo, doy una pausa y vuelvo a orar. Ok, oramos. Amado Dios y Padre, Señor, te damos gracias porque esta semana nos ha dado el gozo, el privilegio de ver almas, personas llegar a tu iglesia. Qué lindo, Señor. Ayúdanos como iglesia, como hermanos, a estar siempre empeñados en llevar este evangelio a otros. ¿Cuánta gente lo necesita? ¿Cuántas personas angustiadas? ¿Cuántas personas depresivas? ¿Cuántas personas esclavizadas de algún vicio, alguna situación crítica? Queremos pedirte, Señor, que nos ayude a llegar hasta ellos con un evangelio de paz, de bendición, de transformación para gloria de tu nombre. Ahora queremos levantar ante ti algunos nombres que quisiéramos, Señor, ganar para tu reino también. Amén. Amén. Queremos pedirte, Señor, que en la noche, en la mañana, despierte en nosotros deseo de interceder por esta gente también. Queremos pedirte, Señor, que nos abra puertas hasta ellos, que nos dé el hallar gracia a sus ojos para poder ser un canal que tú uses para llevar tu evangelio, Señor. Danos esa gracia. Padre, queremos tener un bautismo el 9 y queremos que de esas personas tú nos dé los que tú quieras y los añada a tu iglesia. Dánoslo, Señor.
Quiero ahora interceder por la hija de la hermana Beth, que tuvo un pequeño accidente. Gracias porque están bien. Pero en esa situación embarazosa, Señor, que tú sabes cómo uno se siente, dales tu presencia. Yo quiero pedirte por este grupo pequeño, Señor. Es uno de nuestros grupos que siempre está activo, apoyando, sirviendo. Bendice a Rita y a Marta, que ellas puedan siempre sentir la fortaleza espiritual y física y emocional para seguir guiando su grupo. Dales a ellos, Señor, tener cosecha, ganar almas para tu iglesia, para tu reino, Señor. Dales eso. Junto a ese grupo, bendice todos los demás grupos, oh Dios, y los que están por abrirse. Esta noche, esta tarde, Señor, queremos pedirte que use al pastor Machado. Que la palabra que él presente, Señor, puedan tocar nuestros corazones y más que tocar, sea tu palabra viva que nos transforme. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Que Dios te bendiga esta noche y mañana. Ruega por esas personas. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí. Me postro, me entrego con lágrimas, pido perdón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abrió sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú. Entrega ya tu corazón. Buenas tardes a todos, bendiciones. Después de ese almuerzo tan sabroso, estoy pensando mudarme para acá.
y quedarme a almorzar con ustedes y adorar al Señor con ustedes todos los sábados. Sería lindo, ¿verdad? He pasado unos días muy lindos con ustedes. Les agradezco todas las expresiones de cariño. Les agradezco vuestras oraciones también. Y que se repita, ¿verdad? Que se repita. Especialmente el almuerzo. Especialmente el almuerzo. Muy bien. Saben ustedes, de todas las conferencias que dicto y de las clases que enseño en la universidad, etcétera, etcétera, no sé por qué la conferencia de esta tarde, que la vengo anunciando desde el miércoles, ¿verdad? No se pierdan la conferencia del sábado en la tarde, la que cierra el ciclo de esta semana, en la que recordamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, recordamos su muerte, pero también recordamos su gloriosa resurrección, ¿verdad? Esta tarde quisiera predicarles del versículo más corto de la Biblia. Y usted se preguntará cómo el pastor va a disertar una conferencia completa sobre el versículo más corto de la palabra de Dios. Aparece en Juan capítulo 11. ¿Cómo dice allí? Jesús, ¿qué cosa? Lloró. De paso, hay un debate tremendo en si es el versículo más corto, porque el no matarás tiene una letra menos. Así que cuando éramos niños, para recibir el sábado, mi padre siempre nos pedía que recitásemos un versículo. Y mi hermano y yo siempre estábamos tratando de discutirnos el primer lugar para salir del asunto con el tal Jesús lloró. Y entonces cuando él decía Jesús lloró, yo decía no matarás. Y cuando él decía no matarás, yo decía y Jesús lloró. Y mi padre nos decía no, yo quiero escuchar que se han aprendido otro versículo de la palabra de Dios y no el versículo más corto. El versículo más corto está dentro de una historia impresionante. La historia ocurrió en Betania. Jesús había venido a Betania 4 días después de la muerte de su íntimo amigo Lázaro. Íntimo, dije, ¿verdad? Íntimo amigo Lázaro. Cuando él llegó a Betania, llegó escondido, porque estaban buscando para matarlo. Y allí la casa de Marta y María estaban llenas de gente, estaban las plañideras allí llorando y todo el mundo dándole el pésame allí a Marta y a María. Y fíjense ustedes, si leen la historia, Jesús no llega a la casa. Jesús se queda escondidito por algún lugar de Betania y manda a buscar a Marta. Y Marta viene donde está Jesús y le dice, maestro. Y María, que se da cuenta que Marta salió, viene detrás de Marta, y cuando María se encuentra con su raboní o su maestro, le dice, maestro, ¿pero qué haces acá? Es tarde ya. Lázaro, nuestro hermano, ¿qué cosa? Ha muerto. Si hubieses venido antes, nuestro hermano no hubiese, ¿qué cosa? No hubiese muerto. ¿Cómo fue que no viniste a tiempo? Nosotros te mandamos a buscar con suficiente tiempo. Claro que cuando la noticia llegó a Jesús, los discípulos pensaron que Jesús iba a salir corriendo hacia Betania. Y Jesús les explica a los discípulos, no hay apuro. La enfermedad de nuestro amigo Lázaro no es para qué, no es para muerte. 2 días después llega la noticia de la muerte de Lázaro y Jesús le dice a sus discípulos, bajemos a Betania porque Lázaro, ¿qué cosa? Ha muerto.
Allí está Jesús, en Betania. María lo encara y le dice: Maestro, ¿por qué no llegaste a tiempo? Jesús la mira y le dice: María, yo soy. Escuchen las palabras de Jesús. María, estás hablando conmigo. Yo soy la resurrección. ¿Y qué cosa? Y la vida. Y entonces María, que no entiende lo que Jesús le está diciendo, le explica: pero maestro, sí, yo sé que en el día de la resurrección Lázaro va a... María, escúchame. Tú estás hablando con el que es la resurrección y la vida. María, que todavía no entiende, vuelve a decirle al maestro: sí, Señor, yo sé lo que estás diciendo en el día de la resurrección. No, María, llévame a la tumba de Lázaro. Así que ya para este entonces el pueblo se enteró que Jesús estaba allí, y los que estaban en casa de María y Marta salieron para ver lo que estaba pasando. Y ahora Jesús va con las hermanas de Lázaro allí a la tumba, y todo el pueblo estaba allí. Y no todo el pueblo, se enteraron también los representantes del Sanedrín, los fariseos y los saduceos, y estaban allí metidos y conversando entre ellos. Se decían: y ahora vamos a ver lo que él va a hacer, porque este sí está muerto, lleva 4 días muerto. Y allí fue, en ese momento, donde dice la palabra: y Jesús, ¿qué cosa? Lloró. Ahora, la pregunta de esta tarde es muy sencilla: ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué lloró? ¿Estaba llorando por la pérdida de su amigo Lázaro? ¿Por qué lloró? Bueno, recuérdenme al final de la conferencia responder la pregunta. Vamos a entrar en otras avenidas para poder entender todas estas cosas. ¿Cómo puede decir alguien que es la resurrección y la vida? ¿Qué autoridad tiene alguien que vive en un mundo de muerte para decir, para asegurar que Él es la resurrección y la vida? ¿De dónde viene esa autoridad? ¿Cómo puede alguien atreverse a decir no solo que es la vida, sino que también es la resurrección? En un mundo de muerte como en el que vivimos, ¿quién puede hablar de resurrección y vida? Si hay 2 cosas que el ser humano sabe, verdades absolutas. Número 1 es que la muerte es una realidad en nuestro mundo. ¿Alguien duda de eso? La muerte es una, ¿qué cosa? Realidad. Pero también todos nosotros necesitamos reconocer que la vida es otra realidad. Tú y yo somos testigos de esa realidad, porque estamos vivos. Pero quiero profundizar un poquito más. No solo la muerte es una realidad tan real como la vida. Yo quiero decir en esta tarde que la vida eterna, escuchen ahora, fíjense, la vida eterna también es una realidad. En este mundo lleno de muerte, enfermedad y dolor, la vida eterna es una realidad. Se lo explico.
Mi bisabuelo trajo a la vida a mi abuelo. La vida que estaba en mi bisabuelo ahora pasó a mí, a mi abuelo. Mi bisabuelo murió, pero mi abuelo quedó vivo, ¿sí o no? Mi abuelo trajo a la vida a mi padre. Mi abuelo murió, pero mi padre vive. Mi padre me dio la bendición a mí de la vida. Mi padre vive y yo estoy vivo. Yo traje al mundo, junto con mi esposa, ¿verdad? Estuvimos 9 meses embarazados. Yo traje 2 criaturas al mundo. La vida que está en mí, ahora está también en ellos. En ese sentido, la vida es eterna. Claro que tú y yo moriremos en algún momento, pero tus hijos quedarán vivos y tus nietos quedarán vivos. Y la vida que comenzó en algún lugar, vamos a decir así, la vida que entró a este mundo por consecuencia de algo, ha existido desde ese momento que alguien trajo esa vida. Y esa vida eterna es una realidad. Es tan real como que tú y yo estamos aquí hoy. Es tan real como que en algún momento moriremos, si Cristo no viene antes de ese momento. La vida eterna existe. La vida eterna es un concepto que existe en el corazón del ser humano, porque en algún lugar existe vida eterna. Tratemos de analizar el asunto. Si nosotros nacimos en un mundo donde sabemos que inevitablemente moriremos, ¿por qué nos aferramos tanto a la vida? Si la cultura que rige este mundo es una cultura de muerte, ¿por qué tú y yo queremos vivir? ¿De dónde sale ese deseo que embarga el corazón humano de vivir por siempre? Hace 2 semanas atrás estuve en Miami, en un hospital. Uno de nuestros hermanitos de la iglesia en la que yo fui pastor hace algunos años estaba ya muy viejito, muriendo. Y yo llegué allí a ver a Miguel. Me acerqué a él y le tomé la mano. Y le dije: Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Vine a orar contigo. Vine a darte ánimo. Vine a recordarte las promesas del Señor. ¿Y saben lo que me respondió Miguel? Así con la mano temblorosa me dijo: pero Alan, yo no quiero morirme. ¿De dónde sale ese deseo de vivir si nosotros hemos nacido en un mundo de una cultura de muerte? La flor se marchita, la hierba se seca, tú y yo nos ponemos viejos, eso lo sabemos todos. ¿De dónde sale entonces ese concepto de que la vida es eterna y que todos la queremos? ¿Cómo entender que una criatura que está condenada a la muerte irremediable sienta la necesidad imperiosa de vivir? Si lo normal para nosotros es la muerte, ¿por qué la rechazamos tanto? Si somos el resultado de un proceso evolutivo de millones y millones de años, de especies decadentes y transiciones de animales extintos, donde la muerte siempre ha reinado, ¿por qué entonces apreciamos tanto la vida? ¿Por qué nos aferramos
ideas extrañas, ajenas a nuestra vida en este mundo. Ideas de vida, de resurrección, de vida perdurable. ¿De dónde salen esas ideas? ¿Será que después de todo esta cultura de la vida no es tan ajena al ser humano? ¿Será que realmente la verdad absoluta no es que exista la muerte, sino que la verdad absoluta es que existe la vida eterna? ¿Será que la muerte es una intrusa dentro del corazón humano, dentro de la vida del ser humano? ¿Será que es un accidente? ¿Es algo que rechazamos? ¿Es algo que no entendemos? ¿Será que en vez de ser el resultado de un proceso evolutivo de transiciones de animales condenados a la desaparición eterna, condenados a la muerte, todos nosotros venimos de un lugar donde la vida eterna es real? ¿Será que en nuestra alma quedan vestigios de una semilla, una semillita que fue plantada allí en el corazón humano, que en algún momento de la historia del hombre fue la vida, la realidad de su existencia? Y si fue la vida la suprema realidad del hombre, entonces, ¿de dónde viene esa vida? ¿Dónde se produce el milagro más hermoso que pueda experimentar criatura alguna? ¿Cuál es la fuente de donde emana la vida que adorna este vasto universo? Y si existe esa fuente, y si existe ese lugar, ¿cómo ir allí? ¿Cómo regresar allí? ¿Cómo escaparnos de este mundo de muerte? Porque ninguno de nosotros quiere vivir en este mundo de muerte. ¿Cómo escaparnos? En 1953, Urey y Miller ahí está el personaje y los experimentos que realizó. Esta gente, Urey y Miller, en el 1953 llevaron a cabo uno de los tantos experimentos para probar que podían lograr vida desde elementos químicos. En otras palabras, ellos tomaron un poquito de calcio, tomaron un poquito de fósforo, tomaron un poquito de solución salina, ¿verdad? Comenzaron el experimento, siguieron al pie de la letra el método científico, tomaron compuestos químicos, los mismos que se encuentran en organismos vivos, y los mezclaron y depositaron estos elementos simulando condiciones primordiales en la tierra. Ellos sugerían enfáticamente que este método eventualmente produciría los compuestos necesarios que permitiría que la vida entrara y quedara en esos elementos químicos. ¿Cuál fue el experimento? Tomemos los elementos químicos que componen la vida y vamos a meterlo allí en tubos de ensayo y vamos a darle calor y vamos a ponerle electricidad y allí estuvieron ellos experimentando por muchos años, porque ellos querían crear vida. Muchos dijeron que ellos eventualmente podrían probar que la vida puede surgir a partir de elementos químicos.
Su tesis llegaba muy bien y sonaba muy bien con la teoría del Big Bang y el trabajo de la teoría de la evolución de Charles Darwin. Nosotros somos el resultado de un rayo que cayó en una charca donde existían elementos químicos que de alguna manera esos elementos químicos en aquellas charcas donde cayó un rayo de electricidad se unieron y de buenas a primeras surgió la primera célula viva. Comenzaron con los elementos que se suponen estaban presentes aquel venturoso día que cayó el rayo en la charca. Dióxido de carbono, agua, amonio, hidrógeno, metanol, otros elementos. El experimento comenzó a avanzar cuando Miller y Urey pudieron producir aminoácidos precursores. A partir de este experimento surgió la hipótesis de que la combinación accidental de químicos presentes en la atmósfera, ayudados por una chispa, un rayo, producían los químicos que componen la cadena básica de los aminoácidos. Sin embargo, con tristeza, después de años de experimento, tuvieron que reconocer que el ensayo no produjo aminoácidos, solo algunos elementos que llevan al desarrollo de estos. El experimento fue supervisado cuidadosamente por los científicos. Los químicos fueron medidos y mezclados en el tiempo preciso que la chispa fue administrada. Estos no se mezclaron por casualidad, fueron manipulados por una persona que estaba viva. No fue por pura casualidad que los químicos siguieron siendo nada más que químicos. Porque la vida no existe en químicos. Es claro para todos que un organismo vivo es algo muy diferente a un poco de fango. La vida es producida únicamente por otra criatura viva. Repito, la vida es producida únicamente por otra criatura viva. La vida viene solamente de otra criatura viva. De la misma manera que tú y yo tenemos una madre y un padre, y que ellos a la vez tuvieron o tienen sus padres, y estos a su vez nacieron de sus padres, llegaremos al momento en el que alguien vivo dio vida. Ese ser supremo del que fluye la vida, que es la vida, planta la entidad viva en la oscuridad del claustro materno, en la compleja estructura de un huevo fecundado. Y así, como arte de magia, cuando llega el momento, nacen 8.400.000 especies diferentes de formas vivas que encontramos en este planeta. 8.400.000 especies vivas que encontramos en este planeta. Y seguimos descubriendo especies todos los años. La vida no proviene de elementos químicos, del cuerpo sin vida de nuestros padres, a pesar de que en ellos se encuentren los elementos necesarios para la vida, no podremos existir. Nuestros padres pueden concebir si están vivos. La diferencia es que cuando están vivos son criaturas espirituales conscientes. Si estuviesen muertos desde el punto de vista material,
químico, nada ha cambiado. Todos los elementos están presentes en el cuerpo sin vida, con solo una diferencia: la conciencia y la vida no están. Nadie ha podido traer esa vida de vuelta. Nadie ha podido crear vida a partir de un cuerpo muerto. La ciencia lo explica de esta forma. Miren, ahí están todos los experimentos. Todos los experimentos. Desde que el ser humano trató de sacar a Dios del cuadro, el ser humano ha tratado, se le ha metido en la cabeza demostrar que nosotros venimos de una charca con agua, con amonio, con sulfa, y entonces un rayo que cayó por casualidad en esa charca, y allí se formó la primera célula viva. Y ellos han tratado de demostrar todas estas cosas. Miren, ahí están todos los experimentos. En el 1924, del 50 al 60, formación espontánea de protocells. En el 70, RNA produces enzymes. En el 1980, modelo de sulfato, modelo del RNA, genes primero, modelo de sulfato de hierro, teoría de la burbuja por Fernando Rode, autocatalizador por Richard Dawkins, teoría del lodo, Clay Theory, Graham, el modelo. Todos estos se han dedicado a tratar de lograr vida de elementos químicos sin vida. Y quiero decir que para aquellos que creemos en Dios como la fuente de vida, esto es solamente una prueba más de que nuestra fe es sólida en aquel que dijo: yo soy la resurrección y yo soy la vida. Y todo lo que existe, si está vivo, es porque de mí ha recibido vida. Miren ustedes a la conclusión que llegaron. Con tristeza tenemos que concluir que mostrar que los precursores de la vida, ya sea el ARN o proteínas, son extremadamente difíciles ¿de qué? De crear. Quizás una o dos moléculas en condiciones óptimas y a través de 5 billones, ¿cuántos billones de años? 5 billones de años. Estos son los científicos los que están hablando. Yo estoy citando, miren, aquí está el periódico, el Research, aquí lo estoy citando. A través de 5 billones de años pudiera autorreproducirse en proteínas, y todavía, dicen la gente que sabe, todavía estaríamos muy lejos de producir nada parecido a la vida. El conocimiento necesario, escuchen ahora esto, el conocimiento necesario para que esto ocurra es incalculable. No pierdan una palabra. Si todo el océano del mundo estuviera desbordado con proteínas y ARN, todavía el chance de que una sola molécula pudiera autoduplicarse es 0. Si todos los océanos del mundo estuviesen llenos con los químicos necesarios para producir las proteínas que componen el ARN, todavía la probabilidad de que estos elementos tomen vida es 0. Necesitamos 1000 veces más conocimiento para poder únicamente explicarlo. No hablemos de experimentarlo, y 0 significa 0 en tratar de crear este conocimiento. Así que necesitan 1000 veces más conocimiento para solamente tratar de explicarlo. No entremos en experimentarlo. Y 0 significa 0. Claro,
que esta conferencia que yo dicto y he dictado por años, necesito actualizarla. Así que hace poco actualicé la conferencia y entonces agregué el último research, la última investigación de Big Deal. The Big Deal. Resulta ahora que un tal Craig Venter, Craig Venter pudo lograr la primera célula viva. Así que eso me llamó la atención. Me llamó la atención porque yo siempre he predicado que de elementos químicos muertos es imposible que surja la vida. Pero ahora dice este señor que sí, que él creó vida artificial por primera vez. Esto es en el 2010, hace ya 6 años de esto. Y esto es lo último. Descubrió el Mediterráneo. Ahora fíjense ustedes, después de 15 años de experimentos, pudieron crear lo que ellos le llaman una célula, ¿qué cosa? Sintética. Y ahora estoy citando, en marzo 10 del 2010, CNN le hizo una entrevista a este señor, Craig Venter, donde le pregunta, ¿Did you create new life? ¿Pudiste crear nueva vida? Le preguntó la persona que le estaba haciendo la entrevista, el reportero, el periodista. Y él contesta, fíjense ustedes lo que él contesta. We created a new cell. It is alive, but we didn't create life from scratch. ¿Qué está diciendo él acá? Nosotros manipulamos una célula que estaba viva. Nosotros no creamos una célula viva. Nosotros tomamos una célula viva y la manipulamos. Nosotros no creamos vida. We didn't create life from scratch. We created, as all life on this planet is, out of a living cell. Así que este individuo que de buenas a primeras se ha convertido en lo último de la ciencia, inventó una célula sintética. Y ahora cuando le preguntan, ¿cómo fue que inventaste una célula sintética? Él dice, bueno, tomé una célula viva, la manipulamos y ahora tenemos una célula sintética. De paso, yo estuve leyendo cientos de páginas con relación al research de este hombre, a la investigación de este hombre. Todos los científicos le están diciendo a este hombre, para de hacer lo que estás haciendo. No juegues más con la vida. No sigas manipulando proteínas. No sigas manipulando el ARN, el ADN. No sigas jugando con eso. No juegues con eso. Porque vas a crear un fenómeno, es lo que vas a crear. Todos le están diciendo, para lo que estás haciendo. Interesantemente, aquellos que leen a Elena G. de White y la leen a profundidad, recordarán que Elena G. de White mencionó que los antediluvianos fueron destruidos. Y entre las causas que ella menciona que los antediluvianos estaban jugando con estas cosas. We did not create life. We created, as all life on this planet is, out of a living cell. We just manipulated the cell.
Y ahora a esto le llamamos una célula sintética. Familia querida, ¿de dónde viene la vida? Dice Juan capítulo 1, versículo 1. Y en el principio, vamos a leer lo de la palabra. En el principio era ¿qué cosa? El verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Sigamos leyendo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora agrego, en Él estaba, ¿qué cosa? La vida. Y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios. Y el Logos era Dios. Y el Logos creó, porque la vida está en Él. Porque Él es la fuente de vida. Nada que tiene vida puede vivir sin Él. Porque en Él está la vida y en Él está la luz. Él no necesita energía para dar luz. Él no necesita energía para dar vida. Porque Él es la fuente de luz y de vida en este universo. Y todo lo que existe y todo lo que se mueve, las aves del cielo, los peces del mar, los animales que caminan esta tierra, todo, inclusive nosotros, vivimos porque la vida nos llega de un ser que está vivo. Y donde la vida eterna es, perdonen la redundancia, una eterna realidad. Venimos de la vida y regresaremos a la vida. Porque la vida es eterna. Y fíjense como dice Juan. Y aquel verbo, aquel que habló y existió, aquel verbo que era en el principio con Dios y era Dios. Aquel verbo que es la fuente de vida y la fuente de luz, se hizo carne y habitó entre nosotros. María, ¿por qué estás llorando? Maestro, si hubiese llegado a tiempo, mi hermano no hubiese muerto. María, yo soy la resurrección y la vida. Sí, maestro, yo sé, en el día de la resurrección. No, María, abre tus ojos, abre tu entendimiento, para que veas con quién estás hablando. Estás hablando con el verbo hecho carne. Estás hablando con la fuente de vida. María, entiéndelo, yo soy la resurrección y la vida. Es difícil para una mente que está condenada a la desaparición. Es difícil para un ser que lo único que ha visto en su vida es muerte, entender lo que yo estoy diciendo. Es difícil. Pero miren, familia querida, yo he venido esta tarde, no es a hablarte de experimentos químicos ni nada de eso. Yo he venido esta tarde para decirte que el que estaba allí en Betania, frente a la tumba de Lázaro, es la vida y es la fuente de la vida. Pero más aún, porque ahora viene la solución para nosotros, también es la resurrección
Cristo resucitó. Todo apunta hacia la resurrección de Cristo. Apareció a María Magdalena en el sepulcro. Apareció a las mujeres, la otra María, a Salomé, a Johanna y a otras mientras regresaban del sepulcro. Apareció a Pedro el día de la resurrección. Apareció a los discípulos camino en Maús el día de su resurrección. Apareció a los discípulos en Jerusalén la tarde del día de su resurrección. Nuevamente apareció a los discípulos estando Tomás presente en Jerusalén. Apareció a los discípulos mientras pescaban en el mar de Galilea. Apareció a los 11 y a otros 500 hermanos en algún lugar de Galilea. Apareció a Santiago, apareció a los apóstoles inmediatamente antes de su ascensión. Ellos le acompañaron desde Jerusalén al monte de los Olivos y le vieron ascender al cielo hasta que una nube lo cubrió con sus ojos. Apareció a Saulo camino a Damasco. Está implícito, familia querida, en las palabras de Lucas, que Cristo apareció muchas otras veces después de su resurrección. Todo apunta a que el que fue crucificado y su cuerpo muerto depositado en la tumba resucitó al primer día. Se sobran los testigos de la resurrección de Cristo. Ahora él mismo lo dijo: yo tengo poder para entregar mi vida y también tengo poder para volverla a tomar. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Todo lo que vive, vive por Él. Sería injusto que en una conferencia como esta yo no les diga a ustedes lo que los incrédulos plantean para negar la resurrección de Cristo. ¿Tienen paciencia conmigo un poquito más? Muy bien. Primero, los incrédulos plantean que todos los testigos estaban emocionalmente perturbados y alucinando. Toda esta gente que yo acabo de leerles. Pensaban que habían visto a Jesús cuando en realidad solo imaginaron que Jesús había resucitado. Respuesta: si esto fue así, ¿por qué razón las autoridades judías no fueron simplemente a la tumba, extrajeron el cuerpo muerto de Jesús para poner fin a las alucinaciones? Ellos tenían todo el poder para hacer esto. La respuesta es obvia. Las autoridades judías y los soldados romanos sabían que la tumba donde Jesús había sido puesto y sellada estaba abierta y estaba vacía. De la misma manera, no existen alucinaciones en masa. 500 personas alucinando. Eso no existe. Uno que otro individuo pudiera alucinar. Sin embargo, nunca se ha oído de que un gran número de personas puedan alucinar y todos estén de acuerdo en la misma historia. Número 2, los incrédulos plantean: ustedes los cristianos, ¿cómo van a creer en la resurrección de Cristo? Lo que realmente pasó es que los discípulos se robaron el cuerpo de Cristo. Respuesta: esta historia fue la respuesta que las autoridades judías desde el mismo día de la resurrección trajeron, ¿verdad?, para divulgarla. Supongamos que los 11 discípulos sabían que el cuerpo de Jesús había sido robado. Ellos siguieron mintiendo a más y más personas y de pronto nació el cristianismo, todo basado en una mentira. Y como entonces
todo esto fue una mentira, explíquenme cómo los mismos discípulos fueron martirizados por la fe y el mensaje que predicaban de un Cristo resucitado y vivo. Si ellos sabían que estaban mintiendo, ¿por qué no renunciaron a la fe para salvar sus vidas? Qué raro que ni siquiera uno de ellos renunció a la verdad de la resurrección del Salvador. Un Cristo vivo tuvo que haber sido una experiencia demasiado real para ellos. ¿Cómo entonces pudieron hacer milagros en el nombre de Jesús? ¿Por qué esos milagros siguen sucediendo hoy? ¿Por qué hay poder en el nombre de Cristo? ¿Cómo fue posible que los discípulos pudieran robar el cuerpo de Cristo? ¿Cómo pudieron pasar por encima de los soldados romanos que custodiaban la tumba? La otra teoría, bueno, los discípulos no se robaron el cuerpo, fueron los soldados romanos los que se robaron el cuerpo. Respuesta: ¿por qué pondrían sus vidas en riesgo? Ellos tendrían que haber violado el sello romano en la piedra que sellaba la tumba. Esto era un castigo penado con la muerte. Si hubiese sido así, las autoridades romanas hubieran podido destruir la fe cristiana revelando esta información. ¿Por qué nunca mostraron el cuerpo muerto de Cristo? Escuchen esta otra teoría. Jesús nunca murió en la cruz. Él solo se desmayó. Perdió el conocimiento y lo recuperó 3 días después. Respuesta: acorde con esta teoría, Jesús solo se desmayó en la cruz. Fue entonces enterrado y de alguna manera pudo mover la piedra, burlar a los soldados que custodiaban la tumba, y se les apareció a los discípulos, a quienes convenció de que había resucitado. ¿Cómo explicar que cuando su cuerpo fue traspasado con la lanza salió sangre y agua, indicando médicamente un paro cardíaco total? ¿Cómo pudo Jesús, en un estado de debilidad, ¿verdad?, prácticamente desangrado por las heridas, levantarse al tercer día, mover la piedra y sencillamente salir entre los soldados que estaban allí? ¿Cómo es que los discípulos testifican de un Jesús físicamente recuperado el mismo día de la resurrección? La historia es una leyenda, dicen otros. No es basada en la realidad. Respuesta: ¿quién se atrevería a predicar tan horrenda mentira para explicar por qué la iglesia primitiva salió al mundo a convencer a judíos y gentiles y paganos de la resurrección de Jesús, si esto no tenía base? ¿Cómo decir que los eventos mencionados en la Biblia pueden ser una leyenda cuando son hechos relatados por los mismos testigos y durante el periodo de vida de dichos testigos? Ahora, yo me puse a estudiar todo esto. Me puse a estudiar los que dicen que todo esto es una historia, que la inventaron. Pero también me metí a estudiar historiadores de la época, no cristianos. Y encontré cosas muy interesantes. Resulta que la historia no cristiana reconoce la resurrección de Cristo. Encontré en un documento
un documento escrito por el historiador romano Josefo, titulado La guerra de los judíos y sus antigüedades. Y allí Josefo declara, no estamos hablando de un cristiano, no estamos hablando de un discípulo de Cristo, estamos hablando de un historiador, de paso, judío. Josefo declara que Cristo, el benefactor de los hombres, dicen que murió, pero también dicen que resucitó. Y agrega, y yo creo que su cuerpo no pudo haber sido robado, porque habían 100 soldados romanos cuidando la tumba y más de 300 judíos. Y concluye Josefo, después de analizar todas estas cosas, he llegado a la conclusión de que si Dios toma naturaleza humana y decide entregar su vida por el hombre, Dios también tiene poder para regresar a la vida. Por lo tanto, concluye el historiador, Cristo ha resucitado. ¿Cuál era la pregunta que había que contestar? ¿Por qué lloró Jesús? El Logos, el creador del mundo, el que habló y existió, la fuente de vida, estaba parado allí frente a la tumba de Lázaro y estaba escuchando los que estaban allí, hablando entre ellos y cuchicheando entre ellos, y se decían, y vamos a ver qué va a hacer, porque este realmente está muerto y es de ya, y es de ya. Jesús no estaba llorando la muerte de Lázaro. Jesús no estaba llorando la pérdida de un amigo. El corazón de Jesús se quebrantó y lloró porque el mismo Rey del universo, la fuente de vida, no podía entender la dureza del corazón de los que estaban allí y no podía comprender cómo era posible que fueran tan ciegos, que fueran tan duros, que fueran tan incrédulos. Y Jesús comenzó a llorar. Allí en Betania se escuchó la voz, la misma voz que se escuchó el primer día de la creación, la misma voz que se escuchó el segundo día de la creación, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto. Produzca la tierra seres vivos. En ese lugar, allí en Betania, se escuchó la voz de Dios. Lázaro, Lázaro, ¿qué cosa? Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Finalmente, los que estaban allí recibieron la prueba
del poder más grande que se ha manifestado en la historia de este mundo. Aquel que es la resurrección y la vida, levantó a su amigo Lázaro de la muerte. Salieron corriendo de allí y se fueron a Jerusalén con las noticias. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Fíjense la dureza de corazón. Por eso Jesús lloró. Se fueron a Jerusalén. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? Porque hasta los muertos le obedecen. Hasta los muertos le obedecen. No solo la tormenta, no solo los demonios, ahora los muertos también. Mire, familia querida, termino con estas palabras. Por muy duro que sea tu corazón, por muy incrédulo que seas, todo apunta a un Cristo resucitado, a un Cristo vivo y a un Cristo que prometió regresar por cada uno de nosotros. Tan increíble como pueda parecer o sonar, todas las posibilidades apuntan a un Cristo vivo. Ciertamente los discípulos creían en un Cristo resucitado. Predicaban la esperanza de que ellos también resucitarían el día de la venida de su Señor. Creían con firmeza que morir por el mensaje que predicaba significaba la salvación de sus almas. Hoy nos toca a nosotros responder. Si Jesús vive, si Él es la vida y la resurrección, entonces, familia querida, Jesús es todo lo que necesitamos nosotros. Él es todo lo que necesitamos. Jesús es todo lo que necesita nuestra alma hambrienta de vida y vida eterna. Es mi oración que hagas de Jesús el centro de tu vida. Es mi oración que vivas para Él. Es mi oración que lo prediques con la misma pasión que lo predicaron los discípulos, que lo han predicado millones de cristianos a través de la historia. Es mi oración que lo prediques con la misma pasión que lo predico yo, porque predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que está al control de nuestras vidas, a un Cristo que entiende tu necesidad, que sabe dónde te duele, que intercede por ti, a un Cristo que muy pronto volverá. Esa es la esperanza del cristiano. El domingo en la mañana, tempranito, María fue al sepulcro. La piedra no estaba. Entró. El sepulcro estaba vacío. Salió corriendo. Fue a buscar a Santiago y a Pedro. Y les dijo: se han robado al maestro. ¿Dónde está el maestro? Así que regresaron. Y ella entró. Y allí buscaron a Jesús y Jesús no estaba. Y ella, angustiada, no sabía qué hacer, cuando escucha una voz que le dice: María, María. Y dice la historia que ella viró la cara y escuchó la voz y lo reconoció: Raboní, Raboní. Y fíjense ustedes, Jesús le dice: no me toques, no me toques, porque todavía no he subido al Padre. Voy al Padre, a mi Padre y a vuestro Padre, para presentar mis heridas, para presentar la sangre intercesora en favor de vosotros.
Familia querida, ese día Jesús ascendió al santuario celestial llevando su sangre redentora por ti y por mí. Y dice la hermana White que cuando Jesús se acercaba, los ángeles cantaban el mismo cántico que compuso David en ocasión del momento cuando trajo el arca a Jerusalén. El Salmo 24, que dice así: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos, puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. Y el coro pregunta: ¿quién es el Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. ¿Saben ustedes que los judíos cantan este Salmo 24 todos los domingos en su liturgia? Este es el sábado, este es el cántico que corresponde al día de la resurrección, el Salmo 24. Fue este salmo el que se estaba cantando el santuario, en el templo, el día que Cristo hizo entrada triunfal en Jerusalén. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. Mientras Jesús entraba en Jerusalén montado en un pollino, el coro en el templo cantaba a la hora del sacrificio: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Hermanos queridos, muy pronto las puertas de la santa ciudad se abrirán y todos los redimidos subiremos con el Señor en el aire. Y mientras subamos, el coro celestial va a estar cantando este salmo: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién pondrá su pie en el monte santo? El limpio de corazón, el que no ha ensuciado sus manos, ese subirá al monte de Jehová. Y mientras subamos con el Señor, los resucitados y aquellos, los que hayamos quedado, el coro cantará: abrid, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Y nosotros, los redimidos, preguntaremos: ¿y quién es el Rey de Gloria? Y los ángeles responderán: Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Gloria. Yo solo vivo para ese momento. Es la esperanza más hermosa que pueda albergar el corazón humano. Cuando mi abuelo se puso viejito y para morir, él me mandó a buscar. Yo entré al cuarto allí del hotel, del hospital. Había estado primero en un lugar, en un hotelito allí, en un lugar de cuidado, y después lo llevamos al hospital. Y él me dijo estas palabras: Alan, Allán, ese es mi nombre en español, Allán, ¿sabes? Ya tengo 96 años. Toda mi vida he estado esperando el regreso del Señor. Toda mi vida me he levantado tempranito en la mañana y me he preguntado: ¿será hoy, Señor? ¿Será hoy? Ya con 96 años me he dado cuenta, me dijo el viejo,
que Jesús no va a venir en mis días, pero sí sé que Jesús va a venir en tus días. Y me dijo algo más: cuando Jesús venga, yo voy a resucitar. Y yo quiero, cuando resucite, verte otra vez. Yo quiero que tú estés allí. Yo quiero que subamos juntos con Jesús a la patria celestial. Yo lo creo, me dijo el viejo. Yo lo creo. Porque yo he entendido que la vida viene de Él y la vida le pertenece a Él. Y ahora yo estoy a punto de morir, pero mi vida está en ti. Y a ti te corresponde ahora anunciarle al mundo que Cristo viene pronto. Para eso te dio Dios vida a ti. Y para eso te dio vida a ti también. Por lo tanto, familia querida, yo le hice una promesa al viejo. Y le dije: abuelo, mientras haya vida en mí, yo voy a decirle al mundo que la única esperanza de regresar a ese lugar donde la vida eterna es una realidad es a través de aquel que murió, pero también resucitó. El mismo Jesús lo dijo: yo soy el único camino, la única verdad y la vida. Nadie regresa al Padre si no es a través del camino y la verdad y la vida que yo le puedo ofrecer. Que el Señor les bendiga. Que el Señor los llene de ilusión en esa patria celestial. Que el Señor llene vuestros corazones con un espíritu, el espíritu de Cristo. Y que la vida y la resurrección de Cristo se hagan realidad también en tu vida. Nos vemos todos en la patria celestial. El Señor les bendiga. No sé, yo regreso a mis labores mañana, pero antes de irme esta tarde, quisiera preguntarte: ¿todavía no has tomado la decisión de seguir a Jesús? ¿Habrá alguien acá que todavía se esté preguntando dónde está la verdad o dónde está el camino? ¿Habrá alguien acá que todavía se esté preguntando: ¿será que nuestro Señor es la fuente de vida, también la resurrección? Si todavía no has decidido entregarle tu vida a Jesús, hazlo presto, porque Jesús viene pronto. Que el Señor te bendiga. Vamos a cantar el himno por última vez ya en esta semana. Mientras cantemos, meditemos en los caminos del Señor. Meditemos en las cosas lindas que Jesús ha hecho por nosotros y las que está preparando para nosotros. Pongamos nuestra fe en aquel que es la fuente de vida, la fuente de luz, lo único verdadero que existe en este vasto universo. Cantemos todos. Nos ponemos de pie. Expresar mi gratitud a ti, mi Salvador. Dejaste tu grandeza por venir a sufrir y morir. Ahora te miro en la cruz, derramando tu sangre por mí.
Me postro, me entrego, con lágrimas pido perdón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Sufrió, murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis lágrimas enjugarás y en mi vida resucitarás. Te alabo, te entrego mi vida, te sirvo, Señor. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Jesús nació, vivió, lloró y se entregó por ti. Murió, resucitó y ya volverá. Abre sus brazos para morir y así hoy te esperará. La pasión de Cristo eres tú, entrega ya tu corazón. Pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios, porque nos da la vida, nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestra esperanza no es en vano. Gloria a Dios. Habrá un mensaje más hermoso que este. Habrá algo que llene el corazón humano con más esperanza e ilusión que el mensaje del regreso del Señor. Oremos. Yo quiero pedirle al pastor que él tenga esta oración final. Yo quiero pedirle al pastor que él nos bendiga, que les bendiga a ustedes, su iglesia, que bendiga nuestras vidas, que bendiga nuestras familias, que le pida al Señor por nuestras necesidades, porque el Señor vive, porque el Señor escucha, porque el Señor entiende y el Señor responde también. Antes de orar, yo quiero agradecer al pastor Machado por estar con nosotros. ¿Cuántos quieren agradecerle? Es una bendición tenerlo. ¿Hemos experimentado eso? Una bendición tenerlo con nosotros, de su agenda, sacar ese ratito para estar aquí. Pastor, gracias. Gracias por estar, por sacar este tiempito y por ser un agente de bendición para nosotros. Que Dios te bendiga. Gracias, pastor.
El pastor está disfrutando de un beneficio de salud. Venía padeciendo de un problema serio y Dios ha hecho una obra linda en él. Que Dios te dé vida y salud, hermano. Gracias, Padre. Y te use para seguir predicando este evangelio. Gracias. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar de rodillas. Vamos a orar. Amado Dios, gracias por esta esperanza. Gracias porque sembraste en nuestro ser la vida. Y además de la vida, el deseo de no morir, de vivir para siempre. Qué bueno es saber por tu palabra, y lo hemos aprendido, lo hemos recordado hoy, que no nacimos para morir, que nos proyectamos hacia ti, la vida eterna. Ayúdanos a soñar con eso, a luchar por eso, Señor, de tal manera que aunque nos toque morir, sepamos que estamos en manos del que tiene el poder. Señor, yo quiero pedirte que esto sea lo que más nos importe. Que lo que más nos importe no sea el trabajo, no sea el pan, no sea la salud, no sea el dinero, no sea el techo. Que lo que más nos importe sea que Cristo sea el Rey de nuestras vidas. Que Cristo tome el control, de tal manera que no le temamos a nada ni a nadie. Que solo temamos estar fuera de las manos de Cristo. Señor, yo quiero pedirte por los que sufren, por los que padecen, tanto aquí como en cualquier lugar. Y a nosotros como iglesia que nos ha dado este evangelio tan glorioso, nos ponga el deseo de llevar esa esperanza a esos que sufren. De no cerrarnos en nosotros mismos, de no estar solo concentrado en nuestro dolor, con una esperanza tan grande. Que podamos llevar esta bendición, Señor, hasta aquellos que no la tienen. Padre de amor, bendice al pastor Alan. Sí, Señor. Amén. Sé con él, oh Dios. Oh Dios, él tiene que manejar cada día, cada semana un alto nivel de estrés, de situaciones. Dale tu espíritu. Dale tu gracia, tu presencia. Y que él cada día sienta que tú tienes el control. Y que él solo es un siervo a quien tú usas. Junto a él bendícenos al equipo que trabajamos para él. Y junto a nosotros al equipo que trabaja con nosotros. Que el liderazgo de tu iglesia, Señor, sea bendecido. Desde el que sirve en el lugar tal vez más pequeño hasta el lugar más grande. Porque al fin de cuentas somos tus siervos. Señor, yo quiero orarte también por los que han recibido a Cristo en esta semana. Que tu Espíritu, Señor, sea con ellos siempre. Que la esperanza bendita de la vida eterna esté en ellos, Señor, y del regreso de Cristo. Yo quiero pedirte por algunos que están aquí hoy y que tal vez no están, pero que tienen que decidirse por Cristo. Oh Dios, ponle un sentido de urgencia. Despiértalos, espántalos, y que ellos mismos entiendan que ya es la hora de entregar su vida y de vivir para ti. Gracias, Señor, por esa bendita esperanza. Gracias, Señor, por esas promesas tan maravillosas. Aquel día glorioso cuando Cristo venga, ayúdanos a estar allí. Para encontrar a los abuelos, para encontrar a los que han descansado ya, para encontrar a los que murieron con esta bendita esperanza y juntos a ellos, en un abrazo sin separación, poder elevarnos contigo al trono eterno, al trono de la gracia. Gracias, Señor. Llévanos con bien, danos una semana de ánimo, de fervor y una semana que testifiquemos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Dale una feliz semana a tu hermano que está al lado. Que Dios sea contigo. Amén.